de siempre, todos los miércoles, Camina con Meg en este programa, plataforma de retos femeninos, que te trae información, conocimientos, personas especialistas, de verdad, de temas que a veces no nos enteramos porque no es, a lo mejor ni siquiera se nos hubiera ocurrido. El tema de hoy es así, por eso te lo quiero platicar. Seguramente tú como yo, cuando piensas ir al dentista, se te activa todo el sistema y dices, no, qué horror, me da pavor, el dentista me da miedo. Y por eso dejamos de ir cuando tendremos que ir, sin darnos cuenta de la importancia que son los dientes en todo el funcionamiento del cuerpo. Ese temor nos lleva a descuidarnos y ese descuido provoca muchas enfermedades que a veces no sabemos que su raíz pudo venir a partir de una mala atención dental. Hoy nos vamos a sumergir en este fascinante tema, la boca como causa y como solución. ¿Qué es la odontología polivagal? Mi invitado, bueno, estoy muy feliz porque desde España nos dio tiempito para hacerlo. Es José Ignacio Salva Elizari, distinguido dentista que fusiona la excelencia dental con su enfoque integral. Su visión se destaca por la odontología polivagal basada en los principios de la teoría del doctor Stephen Porges, que se enfoca en la regulación del sistema nervioso autónomo para mejorar la salud global. El doctor Salva redefine odontología conectando la salud oral con el bienestar general a través de un enfoque integrador, reconociendo la interconexión del cuerpo humano con un sistema completo. Su enfoque ha demostrado mejoras notables en síntomas como dolor crónico, funciones glandulares, órganos torácicos, abdominales, pélvicos y metabolismo, temperatura corporal y la comunicación entre los sistemas nerviosos inmune y endocrino. Experto en la teoría polivagal, el doctor Salva nos enseñará la importancia de la regulación del sistema nervioso autónomo para gestionar el estrés, respuestas emocionales y la conexión social, elevando de verdad la odontología a una experiencia holística. Yo le quiero dar la bienvenida a José, te voy a decir José porque si te digo doctor me siento rara, pero ya nos hicimos amigos, mi querido José. Gracias por estar en el programa. Si activas el micrófono, eh, te doy la Perfecto, bienvenida ya al programa. estamos. Pues muchísimas gracias de estar con vosotros y de compartir contigo, Meg, y con toda tu audiencia. Y nada, darte las gracias, fundamentalmente. ¿Sabes qué me parece como muy mágico en estos tiempos, José? Que todo se empieza a hacer una conexión. No sé si a partir de las neurociencias, este manejo del cerebro y todas las funciones, y todo lo que nos vamos dando cuenta que no sabíamos, ¿no? Y tú, en tu profesión, estás conectado con el sistema nervioso porque nos ponen los pelos de punta a ir al dentista, ¿no? Entonces, ¿cómo entras tú? Bueno, en principio, ¿qué es la odontología polivagal? ¿Y cómo entras tú ahí? ¿Qué te lleva ahí? Bueno, primero la odontología polivagal es un tipo de odontología que está más enfocada a la regulación del sistema nervioso autónomo fundamentalmente, porque como podremos hablar un poco a lo largo de la charla, la boca es una de las puertas de entrada principales a la regulación del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo es el que regula todos los centros viscerales, regula el sistema de conexión social, el sistema emocional. Entonces, cuando encontramos interferencias en el área bucofacial, desregulamos mucho nuestro sistema nervioso, dándote aquí una pequeña explicación. A ver, la parte fundamental del ser humano desde que nacemos es la boca, ¿no? Exactamente, Y de ahí vienen exactamente. cómo se desarrolla al tiempo todo ese sistema. ¿Qué nos hace? Exactamente. ¿En qué momento?
esta parte que es fundamental, aprendida, se desconecta. ¿Cómo la desconectamos? Primero, como tú has dicho, cuando un bebé viene al mundo, viene medio ciego, medio sordo, neurológicamente inmaduro, a nivel motor descoordinado. Lo único que tiene que funcionar es que respire, succione y trague. Mm, Si respira, succiona y traga, realmente va a ser el motor de arranque de toda la regulación de su sistema nervioso a lo largo de su periodo de maduración del sistema nervioso y sirve como motor de arranque de los demás sistemas, el visual, el postural, el auditivo. Entonces va a ser un centro de regulación ya desde la primera etapa de la vida. Realmente en las sociedades civilizadas, este sistema de regulación que tenemos que introducir en las primeras etapas de la vida ya lo hacemos bastante mal. En la medida que los embarazos se realizan muchos con estrés, eh, realmente la función del macho en el embarazo es la protección de la hembra. Cuando una hembra está tranquila, se siente segura, va a tener un embarazo en el que no va a haber dificultad, donde el bebé va a percibir una serie de hormonas que le van a servir para prepararse para salir a un mundo donde no hay dificultades. Cuando la madre está en estrés, todo el cortisol que produce permeabiliza la barrera placentaria y al niño, el feto en ese momento, se está programando para venir a un mundo estresante, con lo cual todos sus sistemas de alerta y de defensa los va a tener optimizados. Una vez que ha pasado el embarazo, tenemos los partos. Los partos actualmente están muy medicalizados y no son partos naturales. mm, Todo lo que tiene que ver con cesáreas, instrumentación, medicalización, que en algunos casos hace falta, no estoy sí, claro. diciendo que no, pero que se hacen de una manera mayoritaria y se programan los embarazos, nos estamos alejando de lo que tendría que ser. Esos son partos muy traumáticos para el feto, lo que significa es que pone todos sus sistemas de activación del sistema nervioso de defensa en alerta. Luego deberíamos de tener una lactancia prolongada. La lactancia materna yo sé que es un debate complicado, pero cuando el niño lacta, lo que está haciendo al estimular la succión, Mm, está haciendo una integración de pares nerviosos craneales, que son la entrada para una correcta maduración del sistema nervioso. Cuando el niño lacta, está estimulando a través de la boca el nervio trigémino, el hueso faríngeo, el vago, pero además está viendo a la madre, está mirando a los ojos de la madre, con lo cual está estimulando el oculomotor. Al apoyar la cabecita en el pecho materno, está oyendo su latido cardíaco, con lo cual está integrando el auditivo. Al cambiar de lado, al cambiar de pecho, lo que estás es integrando la bilateralidad. O sea, en ese proceso de lactancia se está haciendo una integración del sistema nervioso. Entonces, esa integración del sistema nervioso lleva unos tiempos. Y en estos tiempos, pues las lactancias en muchos casos no se dan, en otros se acortan, y eso hace que la maduración y el desarrollo de ese bebé pues se vea un poquito limitada y mermada. Y por último, el sistema de neuroregulación más potente que tiene un bebé en las primeras etapas de la vida sobre todo, pero básicamente hasta los 12 años, que es más o menos cuando entran en la adolescencia, que es cuando se produce la maduración del sistema nervioso autónomo por completo, es la madre. Entonces, la regulación de la madre va a ser determinante en la regulación del bebé. En esas etapas primeras, en los 6-7 primeros años de la vida, madre e hijo son una unidad funcional. Y todo el aprendizaje del bebé va a ser fundamentalmente por neuronas de espejo y a través de la imitación de la madre. Una cosa tan tonta como que la madre respire por la boca va a hacer que el patrón de respiración del niño sea oral. Y la respiración oral, luego si quieres entramos un sí, poquito a sí. comentarla, Ajá, genera mucha desregulación del sistema nervioso. claro. Ajá. ¿Vale? Y esto es un poco así, ¿Sabes qué? intentando Me resumir. parece fascinante porque sí, en la vida tan activa, tan revolucionada, no nos damos ese tiempo.
Y yo creo que nosotros nacimos, nosotros, nuestra generación y las pasadas, nacimos en ese trayecto. Posiblemente Ujú. tenemos más posibilidades de regresar a este buen lugar que los niños actuales que están como, voy a decir la palabra, como desgobernados. Yo a veces los siento como desgobernados, ¿no? Y tienen todas estas alteraciones, TDA, o sea, una cantidad de Total, total. enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso y el cerebro, que vienen Ujú. con esto que tú dices, a mí me hace muchísimo sentido. Porque si no les regalamos ese espacio, ese tiempo para madurar y no los acompañamos hasta los 12 porque pues hay que trabajar y porque bla, bla, no importa, Sí, 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 sí. estamos empujando o teniendo unas generaciones hiperactivadas. Siempre están en modo Totalmente. supervivencia. O sea, siempre están Totalmente. ansiosos. Y seguramente Sí, tú, sí. como médico, sabes y tendrás pacientes que vienen contigo porque el sistema nervioso lo tienen siempre alterado o están en estados de pánico. Sí, es así, es lo que, somos una proyección de lo que pasa en la primera etapa de la vida, que eso se expande, ¿vale? En el entorno civilizado yo digo que se produce una deconstrucción Mm, del sistema, pero bueno, mandar un mensaje de esperanza que se puede hacer una reconstrucción del sistema. ¿Me claro. explico? Hay métodos, lo que pasa es que van a requerir más esfuerzo y más trabajo, pero nos van a permitir que ese individuo pueda volver a coger el control de la regulación de su sistema nervioso y por ende de su vida y pueda funcionar de una manera que le permita estar en modos relajados, de conexión social y en modos a nivel fisiológico con una activación reguladora. Ah, En ahora, definitiva, que tenga una salud física y mental, porque la teoría polivagal y la odontología polivagal realmente son una ciencia que nos permiten comprender la comunicación que hay entre el cuerpo y la mente. Y cuando me refiero a la mente, me refiero no solo a la estructura cognitiva, sino ujú, también al cuerpo emocional o cuerpo energético, ¿vale? Es una teoría bastante integradora en la que nos permite entender el cuerpo físico a través de los sistema nervioso, ¿vale? Cómo se produce una comunicación entre cuerpo y mente y esa comunicación entre cuerpo y mente, cómo nos permite tener una integración con el cuerpo social, con los sistemas de conexión, porque realmente son imperativos biológicos. O sea, la conexión con el otro en nuestra especie es un imperativo biológico. Y un imperativo biológico es algo que nos va a permitir sobrevivir, como respirar, como comer. Estos son imperativos biológicos que nuestra especie tiene que respetar para poder estar integrada. claro. Esto es un... Ahora, dime una cosa. Ya darnos cuenta de que estamos activados, ¿no? Sí, Voy a poner voy a decir algo y a lo mejor no es por ahí. Por sí, ejemplo, tú en tu profesión, yo creo que los dientes es una primer señal porque la gente aprieta la mandíbula, se desgasta, tiene bruxismo, ¿no? O que aprieta en la sí. noche o que está haciendo sonidos con las muelas, con los dientes, que eso, cuando alguien llega contigo, a ver, yo tengo todo esto, no es que le pongas un paladar, una guarda, es que aquí hay, No. eso es a lo que tú te enfocas. Al todo de eso, ok, sí tienes esta, pero no nos vamos a quedar en la guarda. Vamos a ver qué hay que hacer. Así es. Así es, básicamente nuestro cuerpo es un gran receptor. Está lleno de receptores sensoriales que captan información del medio externo a través de los sentidos fundamentalmente y del medio interno a través de vísceras, articulaciones, músculos. Y toda esa información que nuestro cuerpo percibe en tiempo presente la envía al cerebro, por decir de alguna manera. El cerebro esa información la integra. La integra significa que la recepciona, la analiza, la procesa, la organiza y genera una respuesta motora.
La respuesta motora no solo es una respuesta musculoesquelética, sino que es las vísceras, corazón, pulmones, digestivo, son músculo liso. La expresión facial es una respuesta motora. El habla es una respuesta motora. La liberación de hormonas es una respuesta motora. Es una respuesta global. De tal manera que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nuestro sistema nervioso va a integrar correctamente y la respuesta motora que vamos a tener va a ser una respuesta motora adaptativa. Ujú. Una respuesta motora adaptativa es una respuesta en la que el individuo responde adecuadamente a su entorno. De tal manera que si hay estrés, yo me activo, si no hay estrés, yo me relajo. El sistema nervioso tiene que pendular. La Así. vida es la vida es tensar y destensar. En la medida que tensemos y destensemos, nos adaptamos correctamente a la vida. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nuestro sistema nervioso no va a integrar bien y vamos a tener una respuesta que ya no va a ser adaptativa, en la que el individuo tiende o a hiperactivarse Ujú. o a hipoactivarse, con las consecuencias que eso en el tiempo le llevan para su salud y para sus estados emocionales, ya que, por ejemplo, al hiperactivarse aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono muscular, la liberación de azúcar en sangre y te mueves más hacia estados más ansiosos, por decirlo de alguna manera. Mientras que al contrario, cuando nos hipoactivamos, pues todos los procesos se detienen y entramos más en estados más depresivos. Hay una variedad de estados a los que no quiero, ahora no es el momento de explicar. De tal manera que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nuestro sistema nervioso va a integrar bien. ¿Qué hace el sistema nervioso? El cerebro, que está dentro del cráneo y que no tiene información ni del medio externo ni del medio interno, más que a través de los receptores sensoriales de la información que le llega, lo que hace con esa información es verificarla si es concordante con sus programas biológicos y genéticos y con su sistema de creencias. Si esa información es concordante, la respuesta va a ser adaptativa. Hoy por hoy lo que podemos ver es cómo está la respuesta motora. Si es una respuesta que es eficiente y que es adaptativa o no lo es. Tenemos una serie de herramientas como la variabilidad cardíaca, el tono muscular, tradicionalmente se han utilizado eh, el control de hormonas, Ujú. fundamentalmente la, la hormona del estrés, el cortisol, Sol. y lo que hacemos es ver cómo está ese paciente, si ese sistema nervioso está regulado o no está regulado. Ujú. En la práctica clínica son fáciles de utilizar, son fáciles y ya sabemos el grado de regulación. Entonces lo que hacemos son pruebas en el individuo a nivel sensorial que nos permitan regular ese sistema nervioso. De alguna manera, lo que primero detectamos es que la entrada que está desregulando el sistema nervioso sea la boca, que en muchos casos en los que no es la boca. Ujú. Por ejemplo, pueden ser los ojos, pueden ser el sistema visceral. Entonces, una vez que detectamos cuál es la entrada principal para que ese paciente pueda regularse, lo derivamos al especialista que le pueda ayudar. En el caso que sea la boca, lo que tratamos de detectar qué interferencias están haciendo que ese sistema nervioso no regule bien. Pueden ser de tipo inflamatorio, de tipo infeccioso, de tipo funcional, incluso tratamientos que hacemos que nos desregulan y nos desintegran el sistema. Mm, Me detengo un poco aquí para no extenderme Sí. mucho No, y no, no, no. aburrir, así me intervienes y luego te sigo No, a mí de alguna lo que me manera. interesa es, a ver, lo, todos los dientes, las Sí, muelas, son fusibles, sí, como fusibles de los sí, órganos. sí, sí, Entonces, totalmente. si estos fusibles que están en una conexión nerviosa no Sí, están bien cuidados, entonces posiblemente el fusible que me está diciendo ten cuidado porque el hígado está mal, o aguas porque aquí hay un asunto, a lo mejor de una vértebra, no lo sé. Aquí hay una información muy valiosa que dejamos de ver, calmamos, porque aquí hoy por hoy todo el mundo se toma algo para que se le quite el dolor, pero no va a resolver el dolor, ¿no? Y el dolor siempre es algo que levanta la mano diciendo, aquí estoy, por favor, hazme caso, antes de que se haga más grande.
Si mi sistema nervioso vive en alteración, vamos a decir, muy activado, y lo encuentro como una forma de vida, porque lo que nos está pasando, mi querido José, es que creemos que así es la vida, Ujú. intensamente ansiosa, ¿no? Y después de pandemia creo que se nos quedó este miedo a morirnos, entonces como o queremos comernos la vida o estamos ansiosos porque nos vamos a morir. ¿Cómo en tu práctica, ok, yo vengo contigo? Porque si de pronto tienes que hacerme una endodoncia, porque si de pronto me tienes que poner una nueva pieza, un injerto, está muy... yo lo que quiero que la gente entienda es que descuidamos lo muy importante, porque yo siempre digo que una visita 2 veces al año al dentista es preventivo para mantener unos dientes sanos. Bueno, ya una vez, porque, ¿ok? Para los que nos da miedo el asunto de la maquinita, ¿no? pero, pero aquí en esta práctica que tú haces, a ver, sí es importante, si a ti te llega un paciente y tú le estás viendo un desgaste o le estás viendo la recurrencia, porque a lo mejor hay personas que tienen recurrencia de sus estados de salud dental, no lo sé. Mira, básicamente la boca eh, es el reflejo de lo que nosotros hacemos, sentimos y pensamos. Mm, De tal manera que a través de la boca lo que nosotros podemos ver cómo es ese individuo y cuáles son las interferencias que le están desregulando. Te pongo un ejemplo más concreto. Si a mí me viene un paciente con bruxismo, sé que es un paciente que a nivel metabólico está en una situación más de activación, entonces habrá que trabajar en regular ese sistema nervioso y tendrá que hacer ciertos cambios en su vida. Las enfermedades no nos están más que advirtiendo de que algo no va bien. Y no solo es, como tú bien comentabas hace un momento, hacer un tratamiento sintomático, tomarte un calmante, poner una guarda, sino lo que te está dando la oportunidad de darte cuenta de que algo tienes que cambiar en tu vida. Por ejemplo, si tenemos problemas de encías, sabemos que a nivel metabólico estamos en unos estados más de colapso, más de dorsal. Entonces, claro, nos está advirtiendo de que ese individuo tiene también de la misma manera que no solo posiblemente hacer un tratamiento local, sino que va a haber que hacer un tratamiento más sistémico, en el que él va a tener que aprender a regular un poco pues su sueño, su alimentación, va a tener que hacer un trabajo más integral. Porque si no, va a hacer un tratamiento local que se va a reproducir en el tiempo porque en el fondo no ataja el origen, la causa primigenia del claro. problema que él tiene. Mm, mm, ¿Vale? mm. Realmente el cuerpo es una unidad funcional formada por muchos subsistemas que trabajan en acoplamiento. Entonces la boca nos está reflejando el estado interior. Es un órgano interno al que podemos acceder directamente y que nos da una información muy valiosa. A la hora de regular el sistema nervioso, cualquier interferencia que tengamos en la boca es clave porque está regulando, no sé si entrar un poco a neurofisiología porque puede ser un poquito pesado, ¿no? Pero el sistema nervioso autónomo, que básicamente tiene dos ramas, que son la simpática y la parasimpática, por resumirlo mucho, la simpática es la que nos activa, la parasimpática es la que nos relaja. La rama simpática la regulan fundamentalmente nervios espinales, que son todos los nervios que salen de la columna vertebral, pero la rama parasimpática la regulan pares craneales. Los pares craneales son pares que dan inervación a toda la cara, que son el trigémino, el facial, el glossofaríngeo, el vago y el accesorio. Cuando este área trabaja bien, es fácil que ese sistema nervioso autónomo sea flexible y pueda tener una buena pendulación entre el simpático y el parasimpático. Cuando aquí tenemos interferencias y tenemos bloqueos, lo que estamos es bloqueando la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo y es más fácil que este individuo entre en simpaticotonía, en activación o incluso en colapso.
Ok. ¿vale? Pero a la hora de tratar la boca hay que tratarla con técnicas que sean integradoras, porque de la misma manera que pueden ayudar a regular el sistema nervioso, hay técnicas que no utilizadas correctamente o sin tener en cuenta al sistema nervioso lo pueden desregular. Y siempre hay que analizar el coste-beneficio. Hay muchas técnicas que no integran adecuadamente el sistema. Entonces, tenemos que procurar que lo que nosotros hagamos vaya en favor de la regulación del sistema nervioso. Claro, una ¿Vale? cita contigo no es después de salir contigo, lávese usted bien los dientes, cepíllese con No, entusiasmo, hágase un enjuague bucal y nos vemos en 6 meses. No, aquí es no, sí, pero va a haber necesidad de hacer estos cambios y que a lo mejor exactamente. implica que esa persona vaya a tomar clases de yoga que le ayuden a respirar, cambio de una alimentación menos de azúcar. O sea, Sí, yo creo que ese es el gran valor hoy, mi querido José, que todo se unifica. No somos partes separadas, ¿no? Es que voy con el especialista de esto y ya está. No, el todo. Y me gustó mucho porque si tú te das cuenta que el mundo emocional, una persona a lo mejor te ha tocado, que está en un proceso de pérdida mayor, pues a lo mejor tiene una afección muy especial en los dientes, hasta la pérdida de eh, dientes. Y no se está dando cuenta que no está haciendo el proceso de duelo, por ejemplo, exactamente. que se lo traga. Sí, procesos de desvalorización Ajá. están muy relacionados con problemas periodontales, con problemas de encías, y es un poco lo que tú dices, o sea, realmente queremos todo ya, y está muy bien lo que tú dices de cepillarte los dientes, usar enjuagues, pero realmente estamos hablando de una odontología más cosmética. A nivel de boca, los mecanismos de protección y de regulación de la boca más importantes se producen a través de la saliva. Ujú. Cuando el paciente está en simpaticotonía, no tiene saliva. Ajá. La saliva clara tiene inmunoglobulinas, glucoproteínas, calcio fosfato, del pH, bicarbonato. Si tú no tienes saliva, hagas lo que hagas, tu boca va a estropearse. Por eso hay mucha gente que dice, pero ¿y si yo ya me cepillo, si yo eso la seda y se me sigue estropeando la boca? Porque evidentemente el mecanismo regulador y el mecanismo de protección natural, que es la saliva, no lo tienes. Entonces hay que ver por qué ese individuo no tiene la saliva, generalmente porque está en estados de simpaticotonía, en los que estás en estados de alerta y son estados donde no se puede uno detener a hacer la digestión, con lo cual no hay una producción de saliva que es la que va a hacer esa protección. Entonces, queremos cambios inmediatos, pero bueno, los procesos pues son más lentos y esto que me hablas es más cosmética que salud. Sí, y además, a ver, por ejemplo, el ejercicio de la masticación. Sí, Ahora comemos, ahora te ya ni cuento. siquiera tenemos mucho tiempo para masticar. Comemos y tragamos ¡pum, pum! Y te lo tragas. Y Total. cada vez hay menos comida que te obligue a esta masticación, que es un ejercicio. Es un Te ejercicio. cuento un poco, Sí, te voy a sí. contar un poco de dos funciones que son muy primigenias, muy básicas y que son reguladoras del sistema nervioso. ¿Vale? Una, como tú dices, es la masticación. ¿Vale? Nosotros cuando masticamos, nosotros somos vertebrados simétricos bilaterales. Yo ando con una pierna, ando con otra pierna, ando con una pierna, ando con otra pierna. Si voy a la pata coja, es cuestión de que yo, cuestión de tiempo que yo sobrecargue una pierna y tenga problemas por exceso de carga y problemas por falta de carga y compensaciones en todo mi cuerpo. Ah, Con la masticación pasa igual. Yo cuando yo mastico, mastico con un lado. Mi mandíbula se desplaza hacia ese lado y de una manera exagerada para que veáis, lo que hacemos es sobrecargamos el un sistema lado. articular, el sistema muscular, el sistema dental e incluso el sistema cervical. Cuando comemos con el otro lado, lo que hacemos es colocar la masticación en el otro lado. En este juego lo que estamos haciendo es primero colocar la posición de nuestra cabeza y la posición de nuestra cabeza lo que va a colocar es la posición de nuestra columna vertebral. Somos como una culebra. En la medida que la gente mastica solo de un lado, lo que hace es que su cabeza posterior rote un poquito hacia un lado y que su columna vertebral culebre siempre evitando el corazón, Ujú. con lo cual va a tener muchos problemas estructurales.
Segundo, nosotros cuando masticamos, lo que estamos haciendo es una activación de todos los músculos de la cara. Cuando nosotros activamos los músculos, como cuando hacemos deporte, lo que estamos es favoreciendo la irrigación. La irrigación lo que nos permite es un aporte de oxígeno y nutrientes y una eliminación de sustancia de desecho. Nosotros cada vez que comemos, lo que estamos haciendo es una estimulación de carótidas que nos van a permitir una buena irrigación de los hemisferios cerebrales, una buena nutrición y una buena eliminación. Si no masticamos bien, no vamos a irrigarlos bien y eso a la larga está relacionado con problemas neurodegenerativos. Y en la sociedad en la que vivimos, donde la gente, como tú dices, no mastica y traga y solo mastica de un lado, lo que va a poder es irrigar algo y pobremente uno de sus hemisferios. Por otro lado, a nivel de masticación, estamos neurológicamente cruzados. ¿Qué significa? Que cuando masticamos de Activa. un lado, estimulamos el hemisferio contrario y al revés. Cada vez que nosotros masticamos con los dos lados, lo que estamos haciendo es una integración de hemisferios a través de cuerpo calloso, de tal manera que va a producir una regulación de nuestro sistema nervioso. Cuando cada vez que nosotros comemos, estamos haciendo un reset de nuestro sistema nervioso, con lo cual es un mecanismo de neuroregulación muy primigeno. ¿Por qué comemos mal y fundamentalmente de un lado? Porque respiramos por la boca. Ah, Tenemos una epidemia de respiradores orales, ¿vale? claro. De tal manera que si tú masticas de un lado, masticas del otro, masticas de un lado y masticas del otro y a la vez respiras por la boca, el riesgo de atragantamiento es muy grande, con lo cual tú acabas masticando de un lado y acabas engullendo, tragando, porque tienes que comer y respirar a la vez, ¿vale? Te hago una pregunta, ¿por dónde hay que comer? Por la boca, ¿Y por dónde hay que respirar? por la nariz. Ya Así de está. simple, nos corresponde comer por la boca y respirar por la nariz. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos un 80% de la población, fíjate qué dato más aplastante, que respira por la boca. Respirar por la boca, o sea, nosotros podemos respirar por la boca, pero es una segunda vía auxiliar. Cuando esta segunda vía se convierte en la respiración primaria, eso es una respiración patológica. ¿Quieres que te cuente un poco, a modo de Sí, resumen, la sí, sí, implicación de sí, la, por qué hay que respirar por la nariz? sí, sí. Te lo cuento. Vale. Cuando nosotros respiramos por la nariz, los pelos de la nariz son un filtro. Dos, cuando tú respiras por la nariz, estimulas el moco. El moco engloba polvo, porquería. La nariz filtra el 98-99% de polvo, porquería, polen. Dos, cuando respiramos por la nariz se produce un efecto turbinal en los cornetes y una microirrigación que climatiza el aire. Si el aire está a 5 grados, lo va a poner a 36. Si está a 45 grados, lo va a poner a 36, que es a la temperatura a la que nuestros órganos y pulmones trabajan bien. Tres, el ojo está continuamente produciendo lágrima a través del conducto nasolagrimal que al cornete. De tal manera que cuando nosotros respiramos por la nariz, ese aire se humedece y nos lanza la lágrima contra todas las vías aéreas respiratorias altas, oído y pulmón. La lágrima tiene 96 componentes químicos, entre ellos inmunoglobulinas, nos va a proteger de sinusitis, rinitis, otitis, alergias. Cuatro, cuando tú respiras por la nariz, recoges el óxido nítrico de tus senos paranasales. El óxido nítrico es un desinfectante del aire de virus y bacterias y es un vaso y un broncodilatador. Cinco, cuando tú respiras por la nariz, estimulas el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio son un grupo de neuronas que están en el techo de la nariz. Respirar es oler. De tal manera que cuando respiramos, estimulamos el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio lo que hace es las sustancias químicas de los alimentos las convierte en señal eléctrica que mandan información al cerebro de los olores. Pero en ese proceso, el, el bulbo olfatorio está conectado con dos estructuras cerebrales que son el hipocampo y la amígdala. El hipocampo es el centro de atención, memoria y aprendizaje, estimulamos estas competencias y es el principal centro de neurogénesis en el adulto. Y dos, cuando respiramos por la nariz y estimulamos el bulbo olfatorio, inhibimos la acción de la amígdala. De tal manera que la amígdala es un regulador emocional del miedo, la ansiedad, del estrés, la ira. Las emociones son adaptativas, pero en un respirador oral esta amígdala está hipertrofiada y es muy reactivo emocionalmente. De tal manera que cuando respiramos por la nariz, el aire llega al pulmón limpio, filtrado, húmedo, a temperatura, desinfectado, con un montón de sustancias químicas, en una presión y en una cantidad
que van a hacer que el intercambio de gases sea bueno y tengamos una buena oxigenación de nuestro cuerpo. Cuando respiramos por la boca, el aire entra frío, seco, contaminado y con un montón de sustancias químicas que van a hacer que el intercambio de gases, aunque compatible con la vida, no sea el idóneo, ¿vale? Vuelvo al cerebro. Nuestro cerebro es un órgano oxígeno dependiente. ¿Por qué? Porque se nutre fundamentalmente de glucosa y de oxígeno. La glucosa a nuestro sistema nervioso, al cerebro, no le preocupa porque nosotros somos capaces de almacenar alimento y él sabe la biodisponibilidad de glucosa que tiene en todo momento. Pero el oxígeno depende de nuestra respiración. Si nuestra respiración es nasal, es fisiológica y estamos bien oxigenados, nuestro sistema nervioso va a estar tranquilo. Le estamos dando el nutriente esencial para la vida. Claro. La vida animal en el planeta Tierra tiene sentido porque apareció el oxígeno. Cuando respiramos por la boca y el aire no entra en las condiciones adecuadas, todos los quimiorreceptores de nuestro cuerpo empiezan a mandar señalización al nervioso de que el nivel de oxígeno no está bien ajustado y nuestro sistema nervioso autónomo o neurovegetativo se pone en alerta y desencadena toda la regulación del sistema nervioso que hemos hablado. O sea, una cosa tan simple como respirar y masticar son dos sistemas de neuroregulación que nos van a permitir estar en estados fisiológicos y de conexión social y emocionales más reguladores. Me detengo aquí para no No, seguir. no, es que sabes que me parece que lo escuchamos mucho y más ahora, Mm, ¿no? El tema de la respiración, del mm, mindfulness, de todo nos invita ahí. Pero yo mm. creo que si hacemos una encuesta, mi querido José, yo creo que la gente no sabe que respira por la boca. Sí, sí, no, O la sea, mayoría. lo estabas diciendo y yo estaba muy consciente de cómo inhalo, ¿no? Y Sí. entonces dices, a ver, y cuánto sí por la nariz y cuánto por la boca, porque es como como que se hace una manía de, Te digo el truco para saberlo. Mira, la respiración consciente no vale. Lo que me interesa es cómo la, respiras cuando tú no te das cuenta, porque el correcto, 95% de tu respiración durante el día va a ser inconsciente. Para detectar lo que tú haces cuando no te das cuenta, es que en tu casa, pareja o familia, te miren cuando estás durmiendo. Si tú cuando duermes tienes los labios estancos, ajá, tú respiras por la nariz. Si los labios están un pelín despegados, tu respiración es oral. Es un fenómeno físico, ¿vale? La presión atmosférica es la presión que hace el aire contra la Tierra. Nuestra oronosofaringe tiene una presión subatmosférica, un poquito menos de presión interna que la que hay fuera, porque para respirar por la nariz necesitamos pasar la barrera de los cornetes y para respirar por la nariz yo necesito presión negativa en la boca. ¿Esto qué es? Cierre labial. En el momento que yo despego los labios, el aire entra por la boca sin que hagamos ningún esfuerzo. O sea, la manera de diagnosticarnos cómo respiramos es que cuando estemos dormidos nos miren si tenemos los labios sellados, estancos. Si están estancos, tu respiración es nasal, es fisiológica, es la que tiene que ser. Si tus labios no están bien sellados, háztelo ver. Ese es mi consejo. está Luego, buenísimo. si quieres, te digo un dato más para que veas un poco. Te voy a contar dos datos de la respiración, la respiración como tantas cosas que evaluamos, ¿vale? Mira, la respiración, el sistema nervioso autónomo tiene la rama simpática y la rama parasimpática. Hemos quedado que una respuesta adaptativa nos va a permitir que tensemos y destensemos. Esto es parte de la vida. Tensar es bueno, el estrés es bueno en la medida que nos ha permitido a ti y a mí levantarnos y estar aquí. Pero lo que es importante es que luego destensemos para que el cuerpo se regenere, se recupere para el siguiente estresor. La rama simpática y la rama parasimpática en los respiradores orales no va a pendular adecuadamente. Me dices, ¿por qué? Porque si mi cuerpo no está bien oxigenado y entra en alerta, va a tener dos estrategias. O se hiperactiva, aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tono muscular, hormonas de estrés, para conseguir oxígeno y en grado si activa. Los niños que son muy movidos, la mayoría de los casos son respiradores orales, pero los que tienen hiperactividad, déficit de atención, todo esto en gran medida tiene que ver mucho con la regulación de la respiración. O hay gente que utiliza la estrategia contraria y es gente que se detiene en la vida, que se mueve poco, se relaciona poco, lo que hace es gastar poco oxígeno para poder sobrevivir. Y esos van a estados un poquito, como hemos hablado antes, más depresivos. Entonces, lo que hay que hacer es regular el sistema nervioso
que esa persona sepa primero dónde está y cómo trabajar, porque claro, el que esté hiperactivado, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer regular sus funciones y bajar. El que esté hipoactivado, ¿qué va a haber que hacerlo? Activar, ¿vale? Y por otro lado, otro dato de la respiración, sin enrollarme mucho, pero que es crítico y que yo creo que viene bien que la gente lo sepa, es que la respiración va a ayudar a regular nuestro sueño. El sueño es uno de los mecanismos de regulación y de reparación más importantes que tenemos. De tal manera que cuando respiramos por la boca, el sueño, perdona, no se mide por horas de sueño, se mide por fase de sueño en la que nosotros entramos, ¿vale? Resumidamente, ¿vale? Cuando nosotros respiramos por la boca o roncamos o tenemos apneas, que son procesos más avanzados del respirador oral, estamos en fase uno o fase 2 del sueño, en fase superficial del sueño. No entramos en fase profunda, que es donde entramos cuando respiramos por la nariz. Fase profunda del sueño es donde se liberan las hormonas de crecimiento y se hace la síntesis proteica. Esto es regeneración y reparación de todas las estructuras corporales. Entramos en fase paradoxal del sueño, que es donde fijamos toda la memoria de trabajo. Todo lo que aprendemos y hacemos durante el día lo fijamos a la noche. Se produce la mayor parte de la regulación emocional y las sinapsis, las neuronas están todo el día haciendo sinapsis. Esas sinapsis generan un residuo metabólico. En fase profunda del sueño, los sistemas gliales van a limpiar toda sustancia de desecho y van a permitir que al día siguiente las conexiones neuronales sean de calidad y no se vea afectado nuestro procesamiento mental. Ajá. ¿Qué te quiero hacer ver? Que el sueño está muy ligado a la respiración. Entonces, respirar, masticar, sueño, son sistemas de neurorregulación muy primigenios que tenemos los mamíferos y que a día de hoy no los tenemos bien regulados. Te doy la palabra. En mi día, o sea, ya el sueño, voy a pedir que alguien me vea, pero en el día, si yo tengo muy claro, ahora como más consciente, a lo mejor es como un ejercicio y en el ejercicio se vuelve un hábito y de pronto recupero lo que es innato en mí, o sea, viene conmigo. El programa está conmigo, nada más que yo lo tenía desvinculado, ¿no? Ya me he desconectado. Es lo que hemos dicho antes, se ha producido una deconstrucción, pero hay posibilidad siempre de reconstruir, ¿vale? Y Yo ahí digo es que nunca es pronto y nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. que esa es la parte maravillosa de la vida, ¿no? Que te tenemos a Exactamente, ti para siempre. recordarte Bueno, que nunca es tarde, por favor, atención. Si empiezo a masticar conscientemente de los dos lados, porque esa sí es una acción sí, consciente, y sí, eso quiere sí. decir que esté atenta a lo que estoy haciendo, a disfrutar la comida, el momento presente, y dejar de hablar cuando como, porque también mucho comemos más Eh, así por mecánico que por disfrute. Si me siento como mastico de los dos lados, me doy cuenta que estoy respirando por la boca porque no me entra aire, y yo creo que debe de ser mejorar muchísimo la digestión con eso. Entonces yo ya estoy haciendo un ejercicio consciente. Luego, en el Totalmente. día, cuando me dé cuenta, si me estoy activando, regresar a conectar con mi respiración por la nariz, ¿no? Por la nariz. O sea, que me dé cuenta por momentos. Es que yo creo que José, lo que necesitamos hacer es que no es que todo el tiempo esté ahí, pero en los momentos que me doy cuenta que existo, esté haciendo las cosas consciente para que se graben, para que yo regrese Totalmente. a lo que es, que lo que no nos Sí. da tiempo, no nos damos tiempo de eso. Y entonces creo que esta vida y este estrés y estas enfermedades, pues son lo que hay, ¿no? Y es como una herencia. Y ya ando buscándole la resolución acá, cuando el principio es muy básico, muy básico. Sí, realmente son cosas, bueno, bueno, luego todo tiene, pero bueno, la verdad que tomar conciencia es lo primero que intentamos hacer. O sea, yo creo que si la persona que está enfrente no es consciente de lo que hace, pues no va a poder generar ese cambio, Claro, no va a poder actuar, con lo cual es clave que detectemos cuál es el origen que no está permitiendo que esa persona tenga una respuesta fisiológica, una respuesta emocional, una respuesta de conexión con los otros adaptativa. Y una vez que encontramos cuál es la causa, es cuando vamos a poder regular el sistema.
Y la boca es uno de los grandes interferentes en las sociedades civilizadas, porque todo el mundo va regularmente al dentista con problemas y cada problema es una interferencia en el sistema. Te controla la respiración y la masticación, pero te podía hablar o sea, porque para comer con los dos lados, tú tienes que tener dientes en los dos lados. Te pongo un Claro, ejemplo claro. simple, ¿no? Porque dices, yo como por los dos lados, pero bueno, habrá que ver si puedes comer por los dos Sí lados, tengo, ¿no? sí, claro, claro. Sí tengo También, las sí, piezas completas, claro. sí. Y luego hay que ver o sea, recuperar estas funciones de manera automática, inconsciente, involuntaria, ya requiere un trabajo un poquito más profundo. Ya no solo vale con que seamos conscientes, porque realmente lo que te he dicho, conscientes somos muy poco tiempo a lo largo del día. Entonces, claro, si tu dinámica hay que ya pensar un poquito cómo trabajar eso más en profundidad. Y una parte que sería interesante, que yo creo que la gente que nos ve ahora, nos escucha, es ve y ponte las muelas que te faltan, las piezas Por que te faltan, ejemplo, porque eso lo vamos dejando, pues total, adaptando al hoyo, pero se me va moviendo toda la dentadura y con todo eso empiezo a tener problemas digestivos. O sea, todo, que si todo es como una máquina perfecta, que yo a veces no me ocupo de mantener el engranaje en el buen lubricado y acomodado. Y entonces, en vez de postergar una cosa que es fundamental, que va a arreglar muchas otras, pues yo sí quisiera decir esto, ¿no? Que nosotros tenemos que ser un poco más responsables de nuestra salud en el hecho de voltear a ver qué te pasa. O sea, no lo dejes hasta que te duele. Por eso decía de las yo, revisiones, ¿no? sí, mira, al médico yo creo que hay dos tipos de aproximación, ¿vale? Una aproximación en la que tú vas con tu mochila lleno de cargas y le das la mochila al médico y él que no te conoce hace lo que puede con los remedios que puede, que Claro, suelen ser farmacológicos, mecánicos, quirúrgicos, o una aproximación en la que tú vas al médico y le preguntas, oye, ¿yo quién soy? ¿Yo cómo funciono? claro, ¿Yo qué puedo hacer por regular? Es una aproximación en la que uno quiere elevar su nivel de conciencia y puede empezar a generar cambios en su vida. Porque de la otra manera no generas cambios en tu vida, no coges la responsabilidad claro, y el control de tu salud y la delegas. Y en el momento que delegas, pues las cosas son mucho más limitadas. Entonces, yo invito a que la gente eh, haga una aproximación con un nivel de conciencia mayor y que no delegues su salud en manos de nadie, sino que tenga un rol muy proactivo. claro, claro. De Es hecho, con ejercicios tan simples como tú decías, masticar con los dos lados, respirar por la nariz, tragar bien, lo que estamos haciendo es una estimulación de todos los nervios que te he comentado antes, que están aquí y que van a favorecer la regulación del sistema nervioso. Por hecho, el hecho de hacer las cosas bien, de masticar bien, y de hecho todas las tradiciones del acto de ingerir sí, han hecho un acto sagrado. Un acto sagrado es lo que más respeto merece y han generado rituales. Te voy a contar un par así anecdóticamente. La tradición cristiana, que es un poco la que más influencia tiene aquí por España, antes de comer, tradicionalmente, que se está perdiendo, se bendecía la mesa. correcto. ¿Qué hace ese proceso de bendecir la mesa desde un punto de vista neurofisiológico? Cuando nosotros estamos activados, que venimos de trabajar, vamos a casa activados, nuestro cuerpo lanza toda la sangre a las extremidades, brazos, piernas, corazón y cerebro para dar respuesta a los desafíos del exterior. Cuando llegamos a la mesa, nos sentamos y se bendicen los alimentos y se da gracias por los alimentos, lo que estamos haciendo es detenernos. Al detener el cuerpo, lo que está haciendo el cuerpo es que fisiológicamente manda toda la sangre a los órganos internos. ¿Para qué? Para preparar todo el proceso de asimilación y para que podamos comer despacio y tranquilos y podamos digerir bien. Si no es imposible digerir porque en simpaticotonía todo el sistema digestivo no está activo. Por otro lado, otra tradición, que no es la nuestra, que también lo hace,
Los chinos, fíjate, cuando comen, no hablan, porque al hablar se respira por la boca. Cuando comen, comen con cuencos. ¿Por qué? Porque el cuenco le va a permitir comer en una posición Claro, recta que le va a permitir que todas sus vísceras no se compriman y trabajen mejor. Con el cuenco y con los palillos lo que le va a permitir es comer despacio, despacio y poco a poco. O sea, lo que te quiero hacer ver que todas las tradiciones, todo lo que ahora sabemos desde un punto de vista neurofisiológico, ya lo sabían. Ellos estaban muy conectados con su interior y sabían lo que realmente era bueno y no era bueno. Ahora el problema es que vivimos tan desconectados de nosotros mismos y de nuestro cuerpo que ya tenemos que preguntarle al otro si eso es bueno, si no es bueno, en vez de saber interpretar el lenguaje del cuerpo físico, que son las sensaciones, y del cuerpo mental, que son las emociones. claro. Hemos perdido esa conexión que nos permite poder organizarnos y poder manejar nuestra vida. Ujú, ujú. Bueno, a mí me tienes fascinada y quisiera que estuvieras más tiempo con nosotros, abuela. Querido José, te Pues quiero nada, sin mega placer. agradecer también este tiempo, pero tu forma tan clara de explicarnos, de, de cuánto hay que hacer, y me gustó mucho a lo que dijiste. Tenemos que hacernos responsables. O sea, yo no le puedo cargar el bulto a ningún médico, a nadie en realidad, Vale, sino me hago de vale. responsable. Aquí llegué porque no sabía, pero ahora ya sé. Y a partir de que ya sé, pues hago algo diferente, que ese es el gran regalo de lo que todos los seres humanos podemos, el cambio, ¿no? Poder cambiar, poder salirnos de... El médico tiene que tener un rol de acompañamiento para favorecer tus procesos, pero no va a curarte ningún médico. Te tienes que curar tú. Ese Correcto. es el mensaje. Pues mil gracias por haber estado en el programa, Muchas de gracias. verdad, muchísimas gracias. Un placer. Así terminamos un programa más con una información muy valiosa. ¿Con qué te quedas? Porque aquí hay varios temas dignos de reflexionar para accionar. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.